pasa con los peruanos que están perdiendo la memoria histórica? Keiko Fujimori, hija del presidente más corrupto en la historia de ese país, amenaza con llegar a la presidencia. Los resultados de la primera vuelta de las elecciones demostraron que el apellido tiene su fuerza política intacta. En la jornada electoral del domingo pasado, en la que además de presidente los peruanos votaron por 130 diputados del Congreso unicameral y 5 representantes del Parlamento andino, Fujimori, candidata del partido Fuerza Popular, obtuvo el 39.5% de los sufragios y ganó en 15 de 24 departamentos peruanos, entre ellos la capital, Lima. Sin embargo, al no superar el 50% de los votos, tendrá que disputar una segunda vuelta, el próximo 5 de junio, con el segundo lugar en la contienda, el exministro de Finanzas Pedro Kuczynski, de Peruanos por el Cambio, quien obtuvo el 21.2% de los votos. En el Congreso, los fujimoristas ocuparán 68 de 130 escaños, con lo que serán la primera fuerza legislativa. Y otro dato, el congresista más votado fue Kenji Fujimori, hermano menor de Keiko, quien recibió más de 526,000 votos. Alberto Fujimori fue presidente de Perú de 1990 al 2000, y Transparencia Internacional estima que en esa década amasó una fortuna de $600 millones de manera ilegal. En noviembre del 2000, tras difundirse unos videos que confirmaban su implicación en actos de corrupción, viajó de Perú hacia Brunei para asistir a la cumbre anual de la APEC. Y luego, de ahí se trasladó a Japón, país del que tiene la nacionalidad, donde pretendió dimitir a su cargo a través de un fax. Sin embargo, el Congreso peruano rechazó la renuncia y declaró vacante la presidencia por incapacidad moral permanente de Fujimori. El exmandatario permaneció en Japón 5 años, al cabo de los cuales decidió regresar a Perú para postularse en las elecciones generales del 2006, y escogió Chile como lugar de tránsito. Sin embargo, ya tenía un pedido de captura internacional por los delitos de corrupción y lesa humanidad, por lo que fue detenido apenas pisó suelo chileno. En septiembre del 2007, la Corte Suprema de aquel país decidió extraditarlo a Perú. Desde entonces a la fecha, Fujimori ha recibido 5 condenas. La primera fue emitida en diciembre del 2007. Recibió 6 años de cárcel por allanamiento ilegal. Y es que ordenó a un militar suplantar a un fiscal para allanar ilegalmente la casa de Trinidad Becerra, esposa de su exasesor Vladimiro Montesinos, con el fin de desaparecer evidencias y videos de la supuesta participación de Fujimori en actos de corrupción. En abril de 2009, Fujimori recibió su segunda condena, esta vez por 25 años de cárcel por asesinato con alevosía, secuestro agravado y lesiones graves, tras ser considerado autor intelectual de las matanzas de Barrios Altos en el 91 y La Cantuta en el 92, cometidas por un escuadrón del ejército conocido como el Grupo Colina, así como del secuestro del empresario Samuel Dier y el periodista Gustavo Gorriti. En julio del 2009, Fujimori recibió su tercera sentencia por otros 7 años y medio de cárcel, por los delitos de peculado doloso, apropiación de fondos públicos y falsedad ideológica en agravio del Estado. Y es que le entregó un pago de $15 millones del erario a su exasesor Vladimiro Montesinos. La cuarta condena contra Fujimori fue en septiembre del 2009 por 3 casos de corrupción: los pagos ilegales a los congresistas transfugas, el espionaje a políticos y periodistas y la compra de Cable Canal de Noticias y de la línea editorial del Diario Expreso. La pena fue de 6 años de cárcel. Y en enero del 2015, Fujimori fue condenado por 5ª ocasión, ahora a 8 años de cárcel, por asociación ilícita y peculado, al haber ordenado el desvío de fondos de las Fuerzas Armadas al Servicio de Inteligencia Nacional, con el objetivo de financiar un grupo de medios que apoyaron la segunda reelección del exmandatario en el año 2000. Con esos antecedentes, la hija de Fujimori hoy pretende ocupar la silla que una vez fue de su padre. El apellido Fujimori es sinónimo de corrupción y muerte, pero parece que los peruanos lo olvidaron. Y olvidan también que de llegar a la presidencia, su hija Keiko podría indultarlo y eliminar de un tajo todas las condenas. Hoy la nación andina se encuentra ante una involución trágica y en grave riesgo de regresar a uno de los momentos más oscuros en la historia peruana, el Fujimorato.